Hoy vamos a descubrir una geometría que está por todas partes, aunque casi nunca nos fijemos en ella. Está en nuestras casas, en las cosas que usamos todos los días, incluso en las estructuras más gigantescas. Venga, vamos a explorar las esquinas de nuestro mundo. Para empezar, ahí va una pregunta. A ver, a simple vista, un edificio, un dado y una pirámide pues no parecen tener mucho que ver. Pero si nos fijamos bien en sus vértices, en sus esquinas, ¿qué es lo que los conecta? La respuesta es más curiosa de lo que parece. Pues resulta que todos estos objetos comparten el mismo principio geométrico. Es como una especie de ADN de las formas, algo que define cómo se construyen las cosas en 3 dimensiones, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y ese concepto, claro, tiene un nombre, el ángulo poliedro. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero en realidad es algo que vemos y con lo que interactuamos a cada segundo. Vamos a ver qué es exactamente. En el fondo, la idea es sencilla. Un ángulo poliedro es esa región del espacio que se crea cuando 3 o más superficies planas, pensemos por ejemplo en las paredes y el techo de una habitación, se encuentran en un único punto. Ese punto de encuentro, esa esquina, ahí está toda la clave. Y para que quede súper claro, olvidémonos de la teoría un momento. Pensemos en la esquina de cualquier caja. Es el ejemplo perfecto. 3 planos, la parte de arriba, un lateral y el frente, se juntan en un solo punto. Pues eso, justo eso que estamos viendo, es un ángulo poliedro en estado puro. Bueno, ya sabemos qué es. Ahora vamos a desmontarlo, a ponerlo bajo el microscopio. Porque como cualquier estructura, un ángulo poliedro tiene sus partes, su propia anatomía, y si las entendemos, podremos entender formas muchísimo más complejas. Todo se resume en 3 elementos clave, muy fáciles. Primero, el vértice, que es el punto donde todo se junta. Luego, las aristas, que son las líneas que vemos donde 2 planos se tocan, o sea, los bordes de la caja. Y por último, las caras, que son los propios planos. Vértice, aristas y caras. Con eso ya tenemos el esqueleto de cualquier esquina. Y ahora viene lo interesante. Vamos a ver cómo esta idea tan simple es la que da vida a las formas geométricas que todos conocemos. Aquí es donde el concepto de verdad demuestra lo potente que es. Empecemos con el cubo, un viejo conocido. En cada una de sus 8 esquinas, ¿qué tenemos? Pues exactamente 3 caras cuadradas que se juntan en un vértice. Es el ángulo poliedro más típico y simétrico, un ejemplo de libro de esa regla de 3 o más planos. Pero hoy si nos vamos a una pirámide de base cuadrada. En la punta, en el vértice de arriba del todo, ya no se unen 3 planos, sino 4 caras triangulares. El principio es el mismo, varios planos que van a parar a un solo vértice. Pero claro, el resultado es una forma totalmente distinta, mucho más afilada. Así que, resumiendo, da igual lo compleja que sea la forma, cualquier ángulo poliedro va a tener siempre un mínimo de 3 caras. Siempre van a converger en un único vértice común. Y siempre será una pieza fundamental de los cuerpos geométricos que conocemos. Vale, hemos visto la definición, los ejemplos, pero ¿por qué es esto importante más allá de una clase de geometría? Pues porque este concepto es literalmente uno de los pilares sobre los que se construye nuestro mundo. Y no es una exageración. Pensemos en un arquitecto que diseña la fachada de un edificio de cristal. ¿Cómo se asegura de que esa esquina, donde se juntan varios paneles, no solo sea bonita, sino que sea estructuralmente fuerte? Pues entendiendo las fuerzas que se concentran en ese ángulo poliedro. Es el lenguaje con el que se construye nuestro entorno, desde los edificios hasta los personajes de un videojuego. En definitiva, entender este concepto nos da una nueva herramienta para mirar el mundo. Nos permite, por así decirlo, desmontar la estructura de cualquier objeto, ya sea un mueble o un rascacielos. Es la base para construir, para diseñar y al final para entender el espacio tridimensional en el que vivimos. Y para terminar, una invitación. La próxima vez que miremos a nuestro alrededor, en la habitación o por la calle, hagamos el ejercicio de contar las esquinas de las paredes, la mesa, el móvil, los edificios. De repente ya no serán simples esquinas, serán ángulos poliedros. Y el mundo quizás se verá un poco más ordenado, un poco más geométrico. Gracias por habernos acompañado.